Dice la palabra del Señor: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía mucho tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz y todos los dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mí, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos exponerla en el día de hoy, Señor, con gracia y con favor, y que tu pueblo sea edificado, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Permítame dar un review, ¿verdad?, por los que hemos visto hasta la mañana de hoy. Nosotros hemos comenzado este tema, ¿verdad?, acerca de Ruth, y hemos visto en todo el trayecto de este libro, desde el capítulo 1 hasta ahora donde vamos al 4, que el tema principal de Ruth es cómo Dios revierte la desesperada situación de Ruth, de Noemí y Ruth, proveyendo esperanza para ella y en última instancia para Israel. Recuerde usted que a nosotros cuando hablamos de Ruth y cuando hablamos de Noemí, podemos hablar de que la descendencia de esta mujer, sobre todo de Noemí, estaba en peligro. Así que el tema, o uno de los temas principales del libro de Ruth, tiene que ver cómo Dios, contarnos, ilustrarnos de cómo Dios restaura la desesperada situación de Noemí y de Ruth. Ahora bien, este contexto, según los mensajes pasados, hemos visto que nos narra el escenario que usa, ¿verdad? Es que durante el tiempo de los jueces, y se recuerda que cuando hablábamos del tiempo de los jueces decíamos de un tiempo en el que no había rey en Israel, sino que cada cual hacía lo que bien le parecía. El contexto de esta historia surge precisamente en el tiempo de los días de los jueces. Pero el libro de Ruth, aunque la historia que nos narra, ¿verdad?, pertenece al tiempo de los jueces,
posiblemente fue escrita en el tiempo del rey David. Por eso es que usted se va a dar cuenta más adelante que ya en el capítulo 4 el escritor de Ruth nos habla acerca de la descendencia de David. Lo que hizo el escritor del tiempo de David fue tomar el ejemplo de Ruth la Moabita, de Noemí, para mostrar cómo Dios había estado trabajando en esta familia. Recuerde usted, hermano, que a veces nosotros leemos la palabra del Señor tan rápido y no entendemos muchas veces que de un capítulo a otro capítulo, ¿verdad? Pasan años, ¿verdad? Entonces, cuando nos está narrando el escritor desde el tiempo de David, debemos entender que la historia que él nos está contando entre Ruth y David hay un tiempo aproximado de unos 110 años. O sea que no estamos viendo de que esto sucedió en 9 meses o en un año, sino que lo que está narrando el escritor del libro de Ruth, aunque lo está narrando en el tiempo de David, lo que él está narrando sucedió muchos años antes. También nosotros hemos visto, ¿verdad?, que toda esta historia inicia precisamente con una mujer llamada Noemí, con su marido llamado Elimelech y con 2 de sus hijos, viajando desde Belén por causa del hambre, viajando hacia los campos, hasta los campos de Moab. Nosotros veíamos, ¿verdad? Y para que usted tenga una idea, aquí le traje esta ilustración para que usted sepa la distancia aproximada que había entre Belén y los campos de Moab. Esto es muy importante porque cuando Noemí o su esposo Elimelech, ¿verdad?, toma la decisión de moverse de los campos de Belén hacia los campos de Moab, ellos dejan en su tierra, dejan una heredad o dejan los terrenos que pertenecían a la familia. En los campos de Moab nosotros encontramos que Noemí, ¿verdad?, no solamente pierde a su esposo, sino que también pierde a sus hijos. Y una vez estando allá, usted sabe que ella decidió trasladarse de nuevo hacia Belén, porque ella había escuchado que en Belén había Dios visitado y le había vuelto a dar pan. Hasta este momento entonces nosotros hemos visto cómo ella regresa a Belén, regresa diciendo que le cambien el nombre. Ella había hablado de que Dios le había quitado todo, que ella se había ido llena y Dios la había hecho regresar vacía. Pero lo cierto es que con ella en ese momento había viajado una de las protagonistas principales de nuestra historia, y es a quien le dedican el libro, ¿verdad?, sino la moabita Ruth. Cuando ellas llegan a la ciudad de Belén, nosotros encontramos entonces otro de los personajes que aparece, que es el caso de Boaz. Boaz era un pariente de Noemí por línea de Elimelech, ¿verdad? Y se considera que Boaz y Elimelech eran hermanos. Por eso que usted ve que en el capítulo 4, donde nosotros hemos leído, Boaz dice a su pariente que la tierra que quieren redimir es la tierra de su hermano Elimelech. Hasta aquí nosotros hemos visto, ¿verdad? En primer lugar, hemos visto un triste comienzo, o sea, vimos que como a esta mujer llamada Noemí se le terminó el linaje, o sea, no había hijo, había perdido el esposo, había perdido sus hijos no habían dejado descendencia. Así que con la muerte de esta mujer, que ya era anciana, esta familia iba a desaparecer. Pero cuán grande la misericordia de Dios, que Dios permite que Ruth se una a Noemí, amén. Y Ruth dice en los versos que leímos en capítulo 1, usted lo recuerda, que la misma Ruth le dijo: no me pidas que te deje, que me aparte de ti, donde tú mueras, yo también voy a morir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Con esta decisión, esta joven moabita, esta joven extranjera, había venido a refugiarse a las alas del Señor. En tercer lugar, nosotros hemos visto que Ruth conoce a Boaz, pero que este primer encuentro que se da en el capítulo 2, ¿verdad? Aparentemente ella con su comportamiento había impactado a aquel personaje llamado Boaz.
Ya en el 4, Ruth y Boaz se conocen en el campo. Luego entonces Boaz redime a Ruth, que es donde vamos a estar trabajando hoy. Y para que usted pueda tener una idea, quiero que me acompañe por favor al libro de Deuteronomio capítulo 25, versos 5 en adelante.